En este video te voy a compartir una reseña de la película Obsesión del año 2026. Está muy reciente. La película es muy interesante y tiene enseñanzas filosóficas y, si se quiere, espirituales para quien las pueda encontrar. Te invito a escuchar esta reseña con atención y si no has visto la película, mírala. Muy interesante. Mira, hay películas de terror que buscan asustarnos durante 2 horas, pero hay otras que consiguen algo mucho más inquietante, hacer que nos preguntemos durante días si aquello que vimos era realmente una historia sobrenatural o una radiografía del corazón humano. Obsesión pertenece a esa segunda categoría, porque a primera vista parece una historia sencilla. Un joven incapaz de expresar lo que siente por la mujer que ama encuentra un misterioso objeto capaz de conceder un solo deseo. En un momento de desesperación desea convertirse en la persona más importante en el mundo para ella. Lo que parecía el cumplimiento de una fantasía romántica pronto se transforma en una pesadilla imposible de controlar. Pero reducir la película a esa premisa sería perder casi todo su significado. Porque Obsesión nunca habla realmente de magia. Habla del deseo humano de controlar aquello que jamás debería ser controlado: el amor, las relaciones. Desde sus primeros minutos, Bear es presentado como alguien tímido, inseguro y profundamente enamorado de Nikki. Sin embargo, su problema no es solamente la falta de valentía para declarar a Nikki sus sentimientos. Su verdadero conflicto es otro. Quiere la seguridad del sí antes de correr el riesgo del no. Y es ahí, en esa parte especial, donde aparece una verdad profundamente humana. Todos alguna vez hemos querido eliminar la incertidumbre de las relaciones. Queremos que nos amen, queremos ser aceptados, queremos evitar el rechazo, queremos garantías. Pero el amor nunca ha funcionado así, porque el amor comienza precisamente donde termina el control. Cuando Bear formula su deseo, aparentemente no está haciendo nada malo. No desea dinero, no desea fama, no desea poder, solo quiere ser amado. ¿Quién podría condenar un deseo así? Sin embargo, la película introduce una idea que es inquietante. No todos los deseos buenos producen consecuencias buenas. Depende del camino elegido para obtenerlos. Y ahí empieza la tragedia, porque en primer lugar no podemos conseguir que alguien nos ame usando magia o un hechizo o un deseo de algún genio. Eso no sería amor verdadero, porque para conseguir eso, el poder sobrenatural al que le pedimos tendría que forzar la voluntad de la otra persona. Y ahí ya comienza la manipulación y el control pernicioso, excesivo y oscuro. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador no es que Nikki cambie. Lo perturbador es que ella deja de ser libre. Cada gesto de cariño deja de transmitir ternura para convertirse en una prisión. Cada declaración de amor deja de sonar romántica para transformarse en una amenaza. La película juega constantemente con una pregunta. ¿Sigue siendo amor cuando la otra persona ya no puede elegir? Y la respuesta aparece una y otra vez en diferentes escenas de la película. La respuesta es contundente. No es amor, porque el amor necesita libertad para existir. Sin libertad solo queda dependencia, obsesión, posesión, esclavitud emocional. Uno de los mayores aciertos del director es convertir algo aparentemente hermoso en algo insoportable. Al principio, cualquier enamorado soñaría con tener una pareja que quisiera pasar todo el tiempo con él, que lo alabara constantemente, que dijera que es el amor de su vida, que jamás quisiera separarse. Pero poco a poco descubrimos que todo exceso destruye incluso aquello que parecía perfecto. La película desmonta uno de los mitos románticos más populares de nuestra época, ese que dice: si me amas de verdad, nunca querrás apartarte de mí. En realidad, el amor sano permite respirar, permite crecer, permite tener identidad propia, permite decir: hoy necesito estar solo, sin que eso signifique dejar de amar. La obsesión, en cambio, convierte a la otra persona en propiedad privada. Y cuando alguien se convierte en propiedad, deja de ser persona, empieza a ser objeto. Por eso el terror funciona tan bien. El monstruo nunca aparece desde afuera, nace de un sentimiento legítimo llevado al extremo, y eso siempre resulta más inquietante.
También es interesante observar a Nikki. Más que una villana, parece una víctima. La película deja la sensación de que existe una lucha constante entre quien realmente es y aquello en lo que se ha convertido. Y no porque ella lo haya decidido, sino porque hay una fuerza sobrenatural que la obliga a hacerlo. Es como si dos voluntades coexistieran dentro del mismo cuerpo. Una quiere amar libremente, y no precisamente a Berm. La otra necesita poseer desesperadamente. Y en este caso sí es al objeto o a la persona que pidió el deseo. Ese conflicto convierte al personaje en algo mucho más trágico que malvado. No estamos viendo simplemente a una asesina, estamos viendo una identidad destruida. Y quizá ese sea uno de los mensajes más profundos de toda la peli. El mal casi nunca comienza haciendo que odiemos. Empieza deformando aquello que originalmente era bueno. El cariño puede deformarse, la protección puede deformarse, hasta convertirse en su contrario. Pero hay otro detalle fascinante. Berm cree durante gran parte de la historia que el problema está fuera de él. Piensa que todo comenzó cuando pidió el deseo. Pero simbólicamente, el deseo solo hizo visible algo que ya existía. Su incapacidad para aceptar que el amor no puede exigirse. En otras palabras, la magia no crea el problema, simplemente acelera sus consecuencias. Y eso tiene mucho de espejo para nuestra propia vida. Con frecuencia buscamos atajos para conseguir aquello que solo puede construirse lentamente. Queremos respeto inmediato, éxito inmediato, reconocimiento inmediato, amor inmediato. Pero todo lo verdaderamente valioso necesita libertad, disciplina y tiempo. Y es que cuando intentamos saltarnos ese proceso, terminamos destruyendo precisamente aquello que queríamos conservar. Visualmente, la película también resulta brillante. El director evita depender únicamente de los sobresaltos. Prefiere construir una sensación constante de incomodidad. El espectador sabe que algo está mal incluso antes de poder explicarlo. Los silencios pesan, las miradas inquietan, los espacios cotidianos dejan de sentirse seguros. Y ese tipo de terror suele durar mucho más que cualquier susto, porque no depende del monstruo, depende de la atmósfera. Y quizá la pregunta más importante llega al final: ¿quién es realmente el responsable de todo lo que sucede en la película? ¿La magia? ¿La persona que pide el deseo? ¿O Nikki, la víctima? Para muchos, la victimaria. La película parece responder que ningún objeto puede sustituir nuestras decisiones. El deseo fue el detonante, pero la verdadera tragedia nació cuando alguien quiso obtener por la fuerza aquello que solo tiene valor cuando es entregado de manera libre. Y esa idea convierte a Obsesión en mucho más que una película de terror. La convierte en una reflexión sobre nuestra naturaleza y sobre la naturaleza del amor. Porque amar no significa poseer, no significa conseguir ser dueño de la persona que amamos. Amar significa cuidar, significa dar lo mejor. Y dentro de dar lo mejor también se incluye respetar la decisión o el gusto o el anhelo o el amor del otro. Amar no significa controlar, significa confiar, no significa obligar, significa incluso esperar. Y quizá por eso el verdadero horror de la historia no sea la violencia, sino descubrir que existe una enorme diferencia entre que alguien permanezca contigo y que alguien elija permanecer contigo. Pero no me puedo ir de este video sin compartirte mi reflexión con respecto a el amor de Dios y la libertad humana. Hay una razón por la que esta historia resulta tan incómoda. Todos intuimos que el amor auténtico no puede imponerse. Si pudiera obligarse, dejaría de ser amor. Y es por eso que llegamos a una conclusión, un contraste hermoso con la manera en que Dios se relaciona con la humanidad. Dios no conquista corazones anulando la voluntad de los seres que creó. No programa personas para obedecerlo ni fuerza a nadie para que lo ame. Él llama, espera, persuade y se revela con paciencia. Su amor nunca invade, invita. Su gracia nunca esclaviza, libera. Incluso cuando el ser humano se aleja, Dios continúa buscándolo sin destruir su capacidad de decidir. La historia de la redención muestra a un Dios que viene para vencer, no por la fuerza, sino por su entrega.
En Cristo vemos un amor que prefiere entregar la vida antes que manipular una conciencia. Esa es la diferencia entre el poder del ego y el poder del amor. La Biblia presenta la esperanza de que el propósito de Dios es reconciliar a todas las cosas consigo mismo por medio de Cristo. Ese llamado es universal, pero la respuesta nace del corazón. Al final, cada criatura comprenderá, desde su propia experiencia, que no existe un destino más pleno que dejarse amar por Dios y responder a ese amor libremente, porque solo el amor libre, que nace de Dios por gracia y por su propia decisión, decide amarnos sin condiciones. Y solo la respuesta de amor coherente, natural, sincera, de una criatura inteligente hacia Dios puede formar el amor eterno. El amor de Dios es eterno, y un día cada criatura lo comprenderá, lo aceptará y lo vivirá. Yo lo creo. Amén.